papelito de Ángel. Buenos días, hermanos. Bendiciones, ¿cómo están? Aquí estamos un poquito resfriados o engripados, o no sé, yo no entiendo a veces la diferencia de una y de otra. Pero total de que soy un mocoso. Pero aquí estamos. Estamos leyendo Job. Está muy interesante, fíjense que lo estoy viendo de una forma diferente. Vamos a ver si nos vemos. A ver si nos vemos. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Bienvenidos todos. Bienvenidos con la bendición de Dios. Elifaz reprende a Job. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Eres mormado? Ando mormado. Ando mocoso. Ando estornude y estornude. Ay, qué rico té. Seguramente. Vamos orando. ¿Quieres orar, hermosa, por favor? Sí. Of course. Buenos días a todos. Vamos a orar, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque estamos de pie. Tenemos salud, tenemos familia, Señor. Ayúdanos a agradecerte y a mirar cada día, Señor, tus bondades. Te pido que esta mañana nos reveles tu palabra, Señor, que es abundante, que es rica, Señor, que no se limita, Señor, a nuestros criterios y formas de pensar. Revélanos y danos entendimiento en el nombre de Cristo Jesús y abre nuestros corazones, Señor, para ver qué nos quieres hablar este día. Amén. ¿Cuál es esa palabra que nos hace falta? Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Elifaz, uno de los amigos de Job. Job tenía 3 amigos, bueno, luego llegó el cuarto amigo, pero Elifaz era uno de los amigos y fue el primero que habló. Y dice, seguramente Job, te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. Tú que dabas lecciones a muchos y fortalecías a débiles, tú que animabas a levantarse al que caía y sostenías al que estaba por caer, ¿te acobardas y pierdes el valor ahora que te toca sufrir? Tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Piensa, fíjate, aquí es donde comienza el veneno. Piensa a ver si recuerdas un solo caso de un inocente que haya sido destruido. El comentario de Elifaz está muy lejos de la compasión, porque lo primero que emite es un juicio. Emite un juicio, o sea, dice, esto que te está pasando es porque tienes pecado en tu corazón. Pronto para dar un juicio y un veredicto, sin analizar pruebas, sin analizar ninguna conducta, sin saber qué era lo que pasaba realmente en el corazón de Job. Él emite un juicio y rápido dice, eso que te pasa es porque tienes pecado en tu corazón. Porque piensa en un solo caso donde un inocente haya sido destruido. Y sabes, mi hermano, no solamente los malos les va mal. Hay tormentas, hemos dicho muchas veces que vienen tormentas, vienen tiempos difíciles para todas las personas. Todos nos enfermamos, todos hemos tenido crisis económica, todos hemos tenido crisis existencial, todos hemos pasado por tiempos de angustia o por tiempos de ansiedad. Todos hemos atravesado casi todos los problemas.
yo creo que hay personas más propensas a algo que otras. Por ejemplo, hay personas más propensas a enfermarse. Yo le decía a mi esposa el día de ayer, creo, a mí nunca me han hospitalizado, nunca me han intervenido quirúrgica. Bueno, sí, de la nariz me intervinieron, pero no soy una persona que se enferma muy seguido. De lo que más me enfermo es del resfriado, de la gripa o de la tos, de esas cosas que dan cada año. Pero no soy muy dado a que me enferme. Pero hay personas que sí, que se enferman y se enferman y se enferman. Hay personas que tienen la inclinación a la ansiedad o al temor o a la angustia. Y hay personas que tienen la tendencia a quedarse sin dinero cada semana. Pero a todos nos pasa eso, a unos más que a otros. O hay temporadas. Pero el error más grande que podemos tener es juzgar y determinar el por qué le está pasando esto. Hay cosas que no entendemos y que quizá nunca vamos a entender. ¿Por qué murió Juan el Bautista? ¿Por qué Dios no lo salvó? ¿Por qué Dios no salvó a Santiago y a Pedro sí lo salvó? Mismas condiciones, misma situación, todo era lo mismo, pero ¿por qué unos no los rescata y a otros sí los rescata? ¿Por qué a Pablo sí lo saca de la cárcel allá en Filipos? No alcanzamos a entenderlo. ¿Por qué Memo murió? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Memo, el papá de Isaí, para los que no conocen o no lo conocieron. ¿Por qué? ¿Por qué unos... Yo he sabido de casos cercanos, donde un grupo de jóvenes, por ejemplo, salió de misiones o iba para misiones y el camión en el que iban se volcó y muchos murieron. ¿Por qué? No lo sé, no lo entendemos. El pastor de la iglesia donde yo crecí, yo era muy niño, era como adolescentito, el pastor murió en un accidente de auto. No era porque estaba en pecado, porque no estaba en pecado. Jaime Morrell murió de COVID. Y Julio Melgar murió de cáncer. Es decir, no es la enfermedad, la pobreza, la ansiedad, el temor, la depresión o cualquier otro conflicto que puedas imaginarlo, no es sinónimo de que están mal o de que están en pecado o que por eso el Señor los está castigando o el Señor algo les quiere enseñar. Son cosas que suceden en la vida muchas veces. Y Elifaz lo que asegura es que Job le estaba pasando mal porque tenía pecado en su corazón. Y luego dice esta barbaridad. La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. O sea, sí es verdad el principio de la siembra y la cosecha, pero no todo lo que pasa en nuestra vida es resultado de una cosecha, no todo. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Quien menos puede decirlo es otra persona. O sea, yo soy el que puedo analizar mi vida. Yo soy el que puedo venir con Dios y decirle, Señor, dame discernimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer en medio de esta situación que estoy viviendo? Dice, por más que gruñan y rujan como leones, Dios los hará callar versículo 10, rompiéndole los dientes, morirán como leones que no hallaron presa y sus hijos serán dispersados. Falso también, falso, porque Ezequiel dice claramente, el hijo que pecare, ese morirá. Es verdad que a veces los hijos
cargan con consecuencias de los padres que cometimos errores. Pero Dios nunca va a hacer pagar al hijo el pecado del padre. Y sigue diciendo, fíjate, basa Elifaz su experiencia, basa su comentario o su juicio en base a la experiencia. Espiritual, su experiencia espiritual. Y segundo razón, en sus revelaciones. Lo que digo una y otra vez, cuando la gente, los pastores o apóstoles, no me importa quién, habla como si supieran todo y como si tuvieran la revelación de todo. Es bien peligroso eso de las profecías. Es bien peligroso porque hay mucha gente que no está conectada con Dios. Dice, por la noche, versículo 13, cuando el sueño cae sobre los hombres, en la noche dormido, tuve una inquietante pesadilla. El terror se apoderó de mí y todos los huesos me temblaban. Un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Alguien estaba allí y pude ver su silueta, pero no el aspecto que tenía. O sea, tenía una pesadilla, había cenado mucho. Luego oí una voz, ¿puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Ni aun sus servidores celestiales merecen su confianza. Si hasta en sus ángeles encuentra Dios defectos, ¿cuánto más en el hombre? O sea, sí es verdad, pero no por eso estás juzgando. ¿Saben qué fue lo que le faltó a Elifaz? Una palabra. Además, esa experiencia parece más de terror Sí. que espiritual. Que Sí, o sea, es que se la sacó de la manga. Se la sacó de la manga. A veces, de verdad quisiera poderte platicar consejos que les han dado a personas, palabras que les han dado a personas. O exageraciones mismas que a raíz de un sueño terrorífico ya le quieres encontrar el significado religioso, que fue lo que hizo. O sea, si tú narras el sueño o la interpretación, le dio una aplicación religiosa, pero pues no era precisamente un mensaje de paz el que traía, sino de terror nocturno. Y había escuchado barbaridades como, el Señor me dio una revelación que había serpientes alrededor de ti, que te querían destruir y así un montón de barbaridades. Algo que le faltó a Elifaz, y es en lo que quiero centrar esta reflexión. Algo que le faltó a Elifaz, compasión. Compasión. Compasión es uno de los atributos de Dios que se mostró en el ministerio de Jesús bien importante. Hay muchos textos donde habla que Jesús vio a la multitud y sintió compasión de ellos como ovejas que no tenían pastor. Y vio al leproso y sintió compasión por él y lo tocó y lo sanó. Compasión. Cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra, el sello de su ministerio fue compasión. La compasión es uno de los atributos de Dios, una de las características de Dios, uno de los sellos de Dios, la compasión. Y aunque Dios es Dios y Él es justo y Él juzga, porque Él es el juez, en medio del juicio y parte de la esencia de todo su juicio es la compasión. Y quiero hablarte de lo que es la compasión y que es algo que tiene que provenir de Dios para nosotros, para poderla sentir y para poderla vivir. Y compasión es diferente a la palabra lástima. Sentir lástima por alguien no es lo mismo que sentir compasión por alguien. Sentimos lástima y nos da tristeza,
es un sentimiento, es una emoción, nos da tristeza. Y sabemos de los casos de África, ay, pobrecitos. Sí, sentimos lástima, esa no es compasión. O vemos a una persona que está pasándola mal y, ay, pobrecito, sentimos lástima, no compasión. Voy manejando, de pronto yo veo que un hombre se baja de su carro para empujarlo, él solo. Y yo digo, ¡y qué mala onda! Yo he pasado por eso. Y es muy triste, es muy feo. Que traes tu tartalita y se descompone y te bajas resignado a empujar tu carro para orillarlo, al menos para que no estorbe, para no sentir la presión tan feo que se siente, que te esté pitando o ver que estás deteniendo el tráfico. Y tú con tu tartala que no jala y le empujas a sabiendas de que no puedes con el carro tú solo y lo empujas con todas tus fuerzas y paso y veo y digo, ¡y qué mala onda, qué feo! Y me voy. No fue compasión, eso fue lástima. Compasión, ¿qué sería? Que yo me orillo, o me acomodo, o me paro, no sé, de alguna forma, y empiezo a empujar el carro junto con el Señor. Quizás no lloré, no me puse triste, no. Me paré y ayudé a esta persona y lo acompañé. Lo ayudé de la forma que yo podía ayudarlo. Hace un mes, quizás 2 meses, no sé, hace no tanto tiempo. Íbamos, Alejandra y yo, le iba a llevar yo a la escuela. Íbamos muy pegado al carril, muy cerca del carril, a un lado del carril del macrobús por periférico. Iba una motocicleta delante, pero se empezó a detener el tráfico y el muchacho de la moto se quiso meter al carril del macrobús para aventajarle, sin fijarse. Y venía el macrobús, cuando vi que se iba a meter, y yo vi que venía el macrobús, cerramos los ojos, Ale y yo, y gritamos. Y en eso el macrobús iba pasando, y lo aventó apenas, no lo pasó por encima, pero lo aventó. Y nos detuvimos instintivamente. Y le pregunté al muchacho, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Me dice, no, y se quejaba de su pierna. No me dejes aquí, me dice, no me dejes aquí. No, pues deja llamar a la ambulancia. Total de que lo ayudamos, una persona se acercó también, le resguardó la moto, lo llevé porque pues tardaba mucho en llegar la ambulancia y no podía dejarlo ahí. Me acompañó a llevar a Alejandra a la escuela y luego me regresé, lo llevé a la Cruz Verde, que creo que es Cruz Verde. Le presté mi teléfono, le puse crédito a su teléfono para que le hablara a su papá y lo acompañé a la Cruz Verde y llegó. Ese no es lástima, ese es compasión. Acompañas a una persona, acompañas a esa persona a salir del problema o a mejorar del problema, o le das ese acompañamiento durante su proceso. No le juzgas, no le criticas, no lo regañas. O sea, yo lo pude haber regañado, pero muchacho tarugo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué se te ocurre meterte al carril del macrobús? Mira, nada más. Por eso no debes de andar en moto tan peligrosa que si bla, 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 bla. No le juzgas, no le regañas. No sacas ventaja de su caída. Me decía el papá, ¿cuánto le debo, señor? No es nada, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que le voy a cobrar? No, de verdad, no es nada. Bueno, 500 pesos, no es cierto. Cuando nosotros tenemos la capacidad de sentir compasión, estamos mostrando de verdad el carácter de Dios en nuestra vida. Estamos mostrando a Dios, al mundo, estamos haciendo que la gente
conozca a Dios a través de nosotros. Porque le estamos mostrando el carácter de Dios. Le estamos mostrando los atributos de Dios, las características, cómo es Dios. ¿Por qué hay tanta gente que tiene una mala imagen de Dios? Porque a lo largo de la historia, los religiosos, los líderes religiosos y la gente religiosa ha mostrado cero empatía, cero compasión. Ha mostrado a un Dios que castiga, que lastima a aquel que peca. Y han utilizado el temor como una herramienta para manipular y para obligar a la gente a hacer lo que ellos quieren que hagan. Y Dios no es un Dios de juicio solamente, es un Dios de compasión, donde no solamente se duele, no solamente se siente triste por tu pecado, sino que te acompaña para salir de ahí, de esa condición. Porque cometiste errores, como el muchacho del macrobús, hiciste una decisión que no era la correcta, y Dios lo que hace es que te acompaña de la mano, te lleva a que salgas de esa tristeza o de esa profunda depresión. Jesús les dice una y otra vez a los fariseos: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y la misericordia es un poco diferente a la compasión. La misericordia es la antesala, o como podemos decirlo, es la base de la compasión. Porque la misericordia habla de que ves la miseria del corazón. Esa es la misericordia. Cuando ves la miseria del corazón, misericordia. Cuando nosotros vemos la necesidad más que la falta. La misericordia, otra vez, no es solamente un sentimiento. La misericordia no es un sentimiento, no es sentir lástima y sentir tristeza por alguien. ¡Ay! Fui movido a misericordia. No. La misericordia es la forma como ves a las demás personas. Porque cuando tú ves la carencia, no el error, ves la necesidad más que la falta. ¿Por qué una persona actúa como actúa? Normalmente no es visible o no es notorio o no es 100% fácil de detectar por qué una persona actúa como actúa. Normalmente hay algo que le impulsa. Por ejemplo, cuando una persona se enoja, no siempre se enoja por la misma razón. Una persona que se enoja continuamente, no siempre se enoja, o no todas las personas se enojan por la misma razón. Hay ocasiones en que una vergüenza o un acto vergonzoso te lleva a responder con enojo. Pero realmente el problema no es el enojo, la situación no es el enojo, es la vergüenza. Entonces, ¿cómo acompañas o cómo es la compasión? O sea, no sé si me estoy explicando. Que viene la misericordia y a la misericordia le sigue la compasión. ¿Cómo acompaño a esa persona? ¿Cómo vivo la compasión? Primero tengo misericordia. Yo veo que el problema fue que se avergonzó. Entonces, ¿qué es lo que hago? No me río, no me burlo, no le digo, ay, no es para tanto, ni actúes así, y regañándole, porque entonces
ni estoy teniendo misericordia, ni estoy teniendo compasión. Cuando nosotros no nos damos cuenta de la condición de la persona, que el hijo actuó porque actuó como actuó, tiene que actuar la misericordia primero. Tengo que ver la condición del corazón, tengo que ver la necesidad o la carencia. Entonces, cuando yo empiezo a vivir la misericordia y la compasión, yo empiezo a tener relaciones sanas, a tener relaciones. ¿Por qué? Porque estoy ayudando a una persona a poder vivir y a poder pasar por tragos amargos o por situaciones difíciles, porque estoy aprendiendo a ser ese amigo que necesita, ese esposo que necesita. Cuando yo tengo misericordia, veo su necesidad, su carencia, es que actuó porque le dio vergüenza, o es que no sabe, o sea, no sabe cómo hacer eso, y no quiere decir que no sabe. Entonces, veo en los ojos de esa persona que no sabe de qué estoy hablando, que no me está entendiendo. Y se hace como si fuera irresponsable, que no lo va a hacer porque no le importa, pero la cosa que no lo va a hacer no porque no le importe, no lo va a hacer porque no entiende qué es lo que tiene que hacer. Entonces, yo normalmente veo mucho siempre el lenguaje corporal y veo en los ojos. Trato de leer la mente o de adivinar, si tú quieres, qué es lo que pasa. Y cuando yo veo como que no me está entendiendo, ok, me regreso y explico otra vez. Y lo explico de una manera más clara para que lo pueda entender. ¿Por qué? Porque yo así voy a obtener el resultado que quiero. Entonces, tienes misericordia, después tienes compasión. Y entonces eso forma relaciones fuertes, relaciones sanas, relaciones estables, relaciones productivas. ¿Por qué? Por la misericordia y la compasión. Y esto nos lleva, ay, me quedan 2 minutos, pero es bien importante esto, porque esto nos lleva a nuestra propia sanidad y nuestro propio bienestar. ¿Cómo es que esto me ayuda? Está comprobado, esto está comprobado. Las personas que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que pasaban en el campo de concentración y que estaban todos ahí hacinados en cabañitas, en lugares muy apretados, sin comida, sin poder dormir, cansados, con todo esto. Había personas, había judíos, que se preocupaban por el hermano, por el amigo, por el compañero, y ayudaban, y trataban de ayudar. Esas personas estaban mejores y estables emocionalmente y físicamente que las personas que se sumían en su propia miseria y vivían en conmiseración, sintiendo lástima por ellos mismos. ¿Por qué? Porque dando es como recibimos. Ese es un principio espiritual. Al yo dar y al yo ser generoso y al yo ayudar, dejo de estar ensimismado, dejo de estar viendo mi propia miseria y mi propia tristeza y me estoy enfocando en algo más grande, en algo superior, entonces voy a estar mejor. Cuando yo me acerco con la idea a ver qué obtengo, a ver qué me dan, a ver qué rescato, a ver qué saco de provecho de esta situación, mi vida se torna miserable. Aunque yo obtenga beneficios, mi vida se torna miserable. Cuando yo me acerco con la idea a ver qué puedo aportar, a ver qué puedo hacer, a ver qué puedo ayudar, a ver qué puedo hacer por otros, mi vida comienza a vivir con propósito. Y el propósito produce la vida abundante. Es todo un tema, mi hermanos.
El vivir es un arte. No es una ciencia, es un arte. El vivir es un arte que se tiene que sentir, vivir y disfrutar. No es lo mismo escribir en la computadora o escribir a máquina, que antes escribían, ¿se acuerdan? Que escribías a máquina. No es lo mismo escribir a máquina que tocar el piano. Escribir a máquina no conlleva ese disfrute y ese deleite. Tocar el piano conlleva emociones, sentimientos, deleite. Vivamos como si tocáramos el piano, no como si escribiéramos a máquina. No como si tengo que levantarme, 5 de la mañana me levanto, me voy a trabajar con mi café. Produzco dinero. Me regreso, rápido, come. Duérmete. No tengo tiempo de ir a la iglesia porque tengo mucho que trabajar. Ay, el quehacer es muy grande, tengo que lavar, tengo que trapear. No, vive como tocando el piano, disfrutando, sintiendo misericordia, sintiendo compasión, ayudando, bendiciendo, disfrutando cada día. Es el arte de vivir, mi hermano. Es el arte de vivir. A veces no ganamos mucho, pero que nos divirtamos. Hoy te quedaste calladita, hermosa. Estaba escuchándote. Pues hasta aquí le dejamos, 8:32, ya me pasé 2 minutos. Nos vemos mañana. Recuerda que la próxima semana no hay mañanera. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Bendiciones. Despídete, hermosa. Bendiciones, saludos.